Gracias, presidente. Con su permiso. Muy buenos días, compañeros. Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Asamblea Legislativa. A las Comisiones Unidas que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 64-136, diagonal 2022, el cual contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 12ª del artículo 15 y se adiciona la fracción 13ª al mismo artículo de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala, presentada por la diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, integrante de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. En cumplimiento a la determinación de la mesa directiva respecto al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 82, fracción séptima y 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, primera fracción, segunda, 35, 36, 37, fracciones séptima y 20ª, 38, fracción primera, séptima y octava, 44, fracción sexta, 57, fracción cuarta, 114, 118, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, las Comisiones Unidas que suscriben proceden a dictaminar con base a los siguientes resultandos. Primero, en cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, con fecha 6 de septiembre del año 2022, se turnó a las comisiones que suscriben la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 12ª del artículo 15 y se adiciona la fracción 13ª al mismo artículo de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala, presentada por la diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez. Para motivar la iniciativa planteada por la legisladora, esencialmente expone lo siguiente. En México, la complejidad de la atención integral de una niña, niño o adolescente víctima de cualquier modalidad de maltrato infantil requiere del conocimiento jurídico indispensable para su manejo integral, considerando que el maltrato infantil ha sido catalogado como un problema de salud social y legal de alcance mundial. Se hace necesario el conocimiento de los mecanismos jurídicos indispensables para proteger a los menores que son víctimas y atender la conciliación legal de su familia y del presunto agresor. La violencia infantil engloba cualquier daño o maltrato intencional infringido a niños menores de 18 años. Este adopta distintas formas o tipos que suelen presentarse paralelamente como lo son. Maltrato físico se produce cuando alguna persona de manera deliberada daña o pone en riesgo la integridad física de un niño. Abuso sexual es toda actividad sexual con un niño como tocar, tener contacto oral genital, mantener relaciones sexuales, explotarlo sexualmente o exponerlo a material pornográfico. Maltrato emocional supone atacar la autoestima o el bienestar emocional del niño. Comprende los ataques verbales y emocionales, como desvalorizar y pretender continuamente al niño, al igual que aislarlo, ignorarlo o rechazarlo. Maltrato médico se produce cuando alguien brinda información falsa sobre una enfermedad en el niño que requiere atención médica, sometiéndolo a un riesgo de sufrir lesiones y recibir atención médica innecesaria. Abandono consiste en no proporcionar alimentos, refugio, afecto, supervisión, educación o atención médica o dental adecuados. En muchos casos, el maltrato infantil es perpetrado por una persona conocida y de confianza del niño. A menudo es uno de los padres u otro familiar. Se calcula que cada año la mitad de los niños del mundo se ven afectados por algún tipo de maltrato físico, sexual o psicológico, debido a que los países no siguen o implementan adecuadamente las estrategias establecidas para protegerlos. El informe del Estado Global sobre la prevención de la violencia contra los niños en el 2022, el primero de su tipo, muestra la situación de la violencia infantil en 155 países en el marco de las recomendaciones INSPIRE, un conjunto de 7 estrategias para prevenir y responder a la violencia contra los niños. De los 1.000 millones de niños que sufren algún tipo de maltrato, 300 millones son menores de 2 a 4 años que a menudo sufren castigos violentos a manos de sus cuidadores. Por primera vez, el estudio incluye cifras de homicidio infantil. Se calcula que 4.150 niños en el mundo fueron víctimas de homicidios en el año 2017. Asimismo, se estima que 120 millones de niñas han tenido algún tipo de contacto sexual contra su voluntad antes de cumplir los 20 años. Por otro lado, el maltrato emocional afecta a 1 de cada 3 niños y 1 de cada 4 vive con una madre cuya pareja les trata con violencia.
El maltrato en la escuela se produce a través del acoso de los compañeros. Se calcula que 1 de cada 3 niños entre 11 y 15 años han sufrido algún tipo de acoso. Aunque las formas que adopta la violencia en la infancia y la adolescencia son distintas dependiendo del contexto y el grupo de edad, esta se presenta en los hogares, las escuelas o la vía pública y puede provenir de padres, madres, cuidadores y otras figuras de autoridad. Una vez que la violencia se normaliza y se acepta como cotidiana, los propios niños, niñas y adolescentes pueden incluso agredirse entre sí. En México, de acuerdo con los datos oficiales, en 2021, 7 niñas, niños o adolescentes fueron asesinados diariamente y 37 sufrieron violencia física. Esto sin contar los múltiples casos que no son identificados ni denunciados. Para 2022, tan solo en el primer trimestre se han registrado 595 homicidios de niñas y niños y un aumento del 83.52% de reportes de violencia familiar con respecto del año 2015, 233.978 en total. En el caso particular de las niñas y adolescentes, se suma la violencia por razones de género, quienes se encuentran más vulnerables a vivir agresiones sexuales, inseguridad financiera, abuso emocional o ser víctimas de delitos como la explotación sexual y la trata de personas, delito del que fueron rescatadas en el 2021 al menos 259 niñas entre 12 y 14 años de edad. Este no es el único derecho que no se le ha garantizado a la niñez. Se estima que antes de la pandemia el 60% de las niñas, niños y adolescentes no contaba con acceso a la seguridad social, otra situación que deja en evidencia la debilidad institucional y la violencia a los derechos de la niñez es el trabajo infantil, que en los últimos 5 años ha afectado hasta el 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes al tener que realizar actividades peligrosas y prohibidas por la ley y o quien ni siquiera ha contado con la edad mínima para ejercer un trabajo. En Tlaxcala, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, proyectó un incremento de hasta el 500% en la capacidad de atención en casos de violencia infantil, debido a la operación de las Procuradurías Municipales para la Protección en los 60 municipios. Con base en la información oficial, en Tlaxcala hay 370,000 niñas, niños y adolescentes, de los cuales se estima que 14,000 están en posible situación de vulnerabilidad. De esa cantidad, durante el año 2021 únicamente brindaron 1,600 atenciones por diferentes tipos de casos de violencia infantil. Actualmente, con la creación y operación de las Procuradurías Municipales para la Protección de Niñas y Niños y Adolescentes como un método de protección transversal, el sistema estatal DIF se pretende aumentar la capacidad de atención en casos de vulneración de derechos e infantes a más de 8,000 expedientes, es decir, un aumento del 500% con respecto a los registros del año anterior. La Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del CEDIF, a través de su titular, informó que en lo que va del último año se ha registrado un aumento del 350% en expedientes de atención en comparación con los casos atendidos durante el año pasado. A pesar de que ha incrementado el número de expedientes por algún tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes, únicamente el 1.11% llega a un proceso judicial, con lo que se demuestra que el trabajo de contención que realizan las procuradurías municipales es funcional y de manera preventiva, que evita que el conflicto escale, por lo que únicamente llegan a una controversia judicial los casos de extrema urgencia que tienen que ver con los delitos de índole sexual y lesiones. Al otorgar una atención inicial adecuada y cada uno de los casos de violencia infantil, el porcentaje de niñas y niños y adolescentes que requiere albergue en los centros de asistencia social es menor. Con respecto a casos de violencia familiar, las procuradurías municipales intervienen con un equipo interdisciplinario para atender temas relacionados con la omisión de cuidados, la negación al derecho a la educación, lesiones por descuidos de papás y mamás, por una inadecuada alimentación y la violencia de algún otro derecho de la infancia. La magnitud del maltrato infantil por parte de los padres se desconoce debido a que el hogar es considerado un ámbito privado. Es un afán por conocer acerca de este tema. El INMujeres promovió la realización de la encuesta del maltrato infantil en adolescentes de secundarias en 4 estados de la República Mexicana, que representa un primer esfuerzo por reconocer la prevalencia de este tipo de violencia.
Los resultados de esta encuesta, a pesar de solo dar cuenta de la realidad de 4 entidades federativas, nos permitieron apreciar patrones sobre la reforma en que se da el maltrato infantil. Si bien el maltrato físico lo padecen tanto niñas como niños, estos últimos lo padecen en forma severa. Los porcentajes de niños maltratados oscilan entre el 16.3% en Tlaxcala. Entre las niñas son más comunes el maltrato emocional y el abuso sexual, que es todavía más preocupante. En general, el tipo de maltrato con mayor prevalencia es el emocional. Los porcentajes de niñas que lo sufren es del 48.7%, mientras que entre los niños el porcentaje es de 47.1%. En Tlaxcala, el abuso sexual fue reportado en un porcentaje de 0.9% en el estado. Por último, la negligencia presentaba prevalencia del 6.7% en Tlaxcala para los niños. Las prevalencias por negligencia son mayores entre los niños de los 4 estados que se analizaron. Este tipo de maltrato demuestra irresponsabilidad por parte de los padres en el cuidado y la atención de los hijos e hijas. Y lo más preocupante es que este patrón puede ser producido por los niños que actualmente son víctimas de este padecimiento en su etapa adulta, de manera que se estaría comprometiendo el desarrollo adecuado de las próximas generaciones. El maltrato infantil es un problema con graves consecuencias que pueden durar toda la vida y llevar a la muerte del menor. Su estudio resulta difícil. Las estimaciones actuales son muy variables dependiendo del país y del método de investigación utilizado, dando como resultado cifras negras. No obstante, los estudios internacionales revelan que 1/4 parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Además, muchos niños son objetos de maltrato psicológico, también llamado maltrato emocional, y víctimas de desatención. Falta de la vigilancia de aplicación de la ley. Uno de los problemas es la falta de aplicación de las leyes, debido a que, si bien el 88% de los países en el mundo poseen legislaciones vigentes para proteger a los menores, menos de la mitad, un 47% reconocen cumplirlas debidamente. El director general de la Organización Mundial de la Salud señaló: proteger la salud y el bienestar de los niños es fundamental para proteger nuestra salud y felicidad colectiva. Al conocer los resultados del informe, y subrayó que nunca hay excusas para tal violencia. También señala que tenemos herramientas basadas en la evidencia para prevenirlo, por eso instamos a todos los países a aplicarlas. Por su parte, la directora de la UNICEF alertó que la violencia ahora puede ser mucho peor, ya que los cierres de escuelas y las restricciones de movimiento por la pandemia de coronavirus han dejado a muchos niños atrapados con las personas que abusan de ellos y sin un lugar seguro al que acudir, por lo que es urgente poner en marcha servicios sociales y líneas de atención a menores. Por ese motivo señaló que es urgente ampliar los esfuerzos para proteger a los niños durante estos momentos y en el futuro, incluso designando a los trabajadores de servicios sociales como trabajadores esenciales y fortaleciendo las líneas de ayuda para niños. La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura también destacó que durante este periodo se está produciendo un aumento de violencia y el odio en línea de quienes acosan a sus compañeros de escuela, lo que hace que los niños tengan miedo de volver al colegio y encontrar a sus acosadores a medida que las restricciones de COVID-19 comienzan a levantarse. Sin embargo, aunque un 83% de los países tienen datos nacionales sobre violencia contra los niños, solo el 21% los usa para establecer medidas y objetivos nacionales de prevención y respuesta a tales abusos. Del mismo modo, el 80% de los países tienen planes y políticas nacionales, pero solo 1/5 parte de ellos están totalmente financiados o tienen objetivos mediables. La falta de financiación y la inadecuada capacidad profesional son las principales razones de la lentitud en la aplicación de leyes. La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial. Los programas eficaces son los que presentan apoyo a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. Cuanto antes se producen estas intervenciones en la vida del niño, mayores son los beneficios que le pueden aportar a él. Por ejemplo, desarrollo cognitivo, competencias conductuales y sociales, logros educacionales y a la sociedad, por ejemplo, reducción de la delincuencia.
Dentro de la jurisprudencia relacionada con el tema se encuentra el criterio que es el del rubro protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es vinculante y por tanto no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, pero constituye una herramienta para quienes ejercen dicha función. Como señala que en esta jurisprudencia se indica el protocolo de atención, así el 12 de febrero del 2021, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes aprobó mediante acuerdo CIPINA/02/VE/2021 el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Se señala sobre el documento que tiene la finalidad de describir los procedimientos de coordinación interinstitucional que deben llevar a cabo las autoridades federales de las entidades federativas y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias para la protección inmediata y de emergencia de niñas, niños y adolescentes desde la detección de un hecho de violencia en contra de dicha población hasta la determinación del plan de reinstitución integral de derechos por parte de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El procedimiento inicia con el reporte de los hechos por parte de niñas, niños y adolescentes que están sufriendo violencia o por cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de estos, que deberá dirigirse a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de las entidades federativas o a las autoridades de primer contacto. Enlaces de las Procuradurías de Protección de las entidades federativas en los municipios. De acuerdo con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de las leyes de las entidades federativas en materia, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes son las autoridades responsables de la efectividad protección de niñas y niños y adolescentes, cuyos derechos han sido vulnerados mediante el diagnóstico de la situación, la formulación de un plan de restitución de derechos y el seguimiento de dicho plan a fin de que las autoridades competentes cumplan con las medidas determinadas por este. Segundo, en sesión de las Comisiones Unidas Dictaminadoras, celebrada en fecha 21 de febrero del año que transcurre, se procedió a la lectura y discusión del presente dictamen relativo a la iniciativa referida, en la que la diputada Reina Flor Báez Lozano y el diputado José Gilberto Temolsi Martínez realizaron diversas aportaciones con las que tomaron en cuenta para la deliberación concluyente del presente documento. Con los antecedentes descritos con estas comisiones dictaminadoras, proceden a emitir los siguientes considerandos. Primero, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Segundo, las resoluciones que emite este poder soberano local encuentran su fundamento legal en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, cuya disposición legal en su fracción segunda define al decreto como toda resolución sobre asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Tercero, el reglamento interior del Congreso estatal prevé atribuciones genéricas a las comisiones ordinarias, entre las que destacan recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. En este orden de ideas, la competencia de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se encuentra preceptuada en la fracción sexta del numeral 44 del citado ordenamiento reglamentario, que establece a dicha comisión le corresponde proponer proyectos de iniciativas, programas y demás mecanismos que contribuyan a fortalecer al respecto y salvaguarda de los derechos humanos en nuestro Estado, de conformidad con las leyes vigentes, tratados y convenios internacionales sobre la materia, asignados por nuestro país. Ahora bien, la competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos se encuentra justificada por los artículos 37, fracción 20ª y 57
fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, al establecer que le corresponde el conocimiento de las iniciativas de reforma, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal. Por lo anterior, se concluye que este Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y particularmente estas comisiones unidas son competentes para analizar y estudiar el asunto que nos ocupa y que es materia del presente dictamen. Cuarto, así, estas comisiones dictaminadoras consideran que la iniciativa presentada por su autora ha de prosperar, pues la misma obedece a una modificación normativa de la ley de carácter secundaria. Dicho sea de paso, el procedimiento legislativo ha sido observado y cumplido a cabalidad, razón por la cual hasta este momento se estima procedente y viable. Consecuentemente, y una vez efectuado el estudio y análisis del instrumento legislativo, las suscritas comisiones determinarán poner de manifiesto lo siguiente. Como acertadamente lo expone y motiva la iniciante, de acuerdo a datos oficiales en el año 2021, cada 7 niñas o niños fueron asesinados diariamente y 37 sufrieron violencia física. Este dato sin considerar que no son denunciados. En el caso particular de niñas y adolescentes, se suma la violencia por razones de géneros, quien se encuentra más vulnerables a vivir agresiones sexuales, inseguridad financiera, abuso emocional o ser víctimas de delitos como la explotación sexual o la trata de personas, conductas todas que vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes, significando gran relevancia sobre todo porque se violenta el derecho fundamental a la libre personalidad, ya que al dañar la salud emocional de cada uno de los receptores de violencia, se deteriora a la sociedad cuando lleguen a esa edad adulta. Aunado a lo anterior, se transgrede como consecuencia del derecho fundamental superior reconocido universalmente y por el orden jurídico mexicano de la dignidad humana, que deriva, entre otros derechos, personalismos de los que el Estado deberá reconocer y proteger sobre toda facultad natural de las personas responsables de la maternidad, paternidad o integrantes de un grupo familiar para conducirse con violencia hacia sus niños, niñas o adolescentes, sin coaccionar y sin controles justificados, con el fin de cumplir en la mayoría de los casos metas u objetivos que se han fijado de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas o gustos, lo que indudablemente impacta en la personalidad de los que resisten el daño y se refleja en su forma de vivir y en su proyecto de vida, dejando secuelas de manifestación de sentimientos de frustración, impotencia, inferioridad, entre otros muchos. Lo anterior es así, de acuerdo al contenido que la opinión consultiva O-C 17/2022 de fecha 28 de agosto del año 2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño, en los párrafos 56 y 59 de fecha 29 de mayo del 2013, donde se valora que la normatividad de las niñas, niños y adolescentes se funda en la dignidad misma del ser humano, así como en las características propias de la niñez y de la necesidad de propiciar el desarrollo de estos en pleno aprovechamiento de sus posibilidades. En este marco regulador, el punto de referencia para asegurar la efectividad relación de todos los derechos que le han sido consagrados y cuya observancia permitirá al sujeto de su más amplio desenvolviendo será únicamente la vigilancia del Estado en las aplicaciones de la ley. De igual manera, sobresalen de esta materia el contenido de la observación número 14 sobre el derecho del niño a ser del interés superior y que este principio sea consideración primordial del Comité de Derechos del Niño. En ese sentido, el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes implica que la protección de sus derechos debe realizarse por todas las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deberán protegerse siempre con una mayor intensidad, ya que requieren una protección esencial. Luego, entonces, el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes implica que la protección de sus derechos deben realizarse por las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes. El principio del interés superior del menor debe apreciarse desde 3 aspectos importantes a valorar. Primero,
Un derecho sustantivo, el derecho del niño a que un interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y que tenga en cuenta al sospechar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, un grupo de niños concreto o genérico a los niños en general. Inciso B. Un principio jurídico interpretativo fundamental. Si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Inciso C. Una norma de procedimiento, siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto o a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles recuperaciones, positivas o negativas, de la decisión del niño o los niños interesados. La evaluación y la determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía el interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya que se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos. Resulta imperativo decir que la Convención sobre los Derechos del Niño dispone lo siguiente. Artículo 3.1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Punto 2. Los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y el deber de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con este fin tomar todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Punto 3. Los estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. Al respecto, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que todas las personas gozan de los derechos reconocidos en su propio texto y de los tratados internacionales de los que México es parte. Asimismo, establece la prohibición de cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esta prohibición de discriminación es extensiva a todas las autoridades del Estado, en sus respectivos ámbitos de competencia, ya que iría de detrimento en los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Por lo que resulta contradictorio al parámetro de regularidad constitucional toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio o que inmersamente por considerarlo infiere, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que si se reconocen a quienes no se consideran incursos de tal situación. Ya se ha señalado que las razones de maltrato no solo surgen por las desigualdades del hecho, sino también por complejas prácticas socioeconómicas e incluso prejuicios y sistemas de creencias. De ahí que el ordenamiento jurídico siempre señala con claridad que en primer lugar el ser humano posee dignidad que debe ser respetada y que constituye un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás. El derecho a ser reconocido, a vivir y con la dignidad de la persona humana y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que las niñas, niños y adolescentes desarrollen integralmente su personalidad dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, la integridad física, psíquica, al honor, la privacidad, al hombre o la propia imagen, entre otros. Tiene especial relevancia el tema que nos ocupa el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y que ésta protegerá
que ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. También que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Atendiendo aquí el principio de interés superior de la niñez, entendiendo como el punto de referencia para asegurar la efectividad y realización de todos los derechos que le han sido consagrados. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos facultó al Congreso de la Unión para expedir una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de definir los parámetros sobre los cuales las autoridades en todos los órdenes de gobierno deberán conducir sus políticas y en el contenido de sus normas, así como la distribución de competencias en materia, velando siempre por el interés superior de la niñez. De esta manera, todas las autoridades tienen el deber de asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se involucre a niñas, niños y adolescentes, tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, lo que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir una familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos, todos esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior de las niñas y niños y adolescentes implica que la protección de sus derechos debe realizarse por las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con mayor rigor, ya que requieren una protección especial, criterio que ya ha sido integrado a los procedentes jurisdiccionales dentro de la tesis de jurisprudencia de rubro, interés superior de los menores de edad, necesidad de un escrutinio estricto cuando se afecten sus intereses. Por ello, se concluye que, tratándose de medidas que puedan afectar los intereses de las niñas, niños y adolescentes, se debe atender a la relación que existe entre las necesidades y la proporcionalidad de aquellas, de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de las niñas, niños y adolescentes de manera armónica y protectora de su formación para la vida adulta. Al respecto, y para el mejor cumplimiento y observancia del derecho de las niñas, niños y adolescentes, se han emitido algunas directrices no vinculantes y sin valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, como lo son los protocolos de atención diseñados por las instituciones participantes o en su defecto. El Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencia, pero que sí constituyen herramientas para el logro de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes para reparar el daño de manera integral y no revictimizarlo, como lo es el protocolo de atención emitido por el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobado mediante acuerdo CIPINA/02/VE/2021, mediante el que se establece una coordinación interinstitucional para la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Este documento describe la finalidad de los procedimientos de coordinación interinstitucional que deben llevar a cabo las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias para la protección inmediata y de emergencia de niñas, niños y adolescentes, desde la detección de un hecho de violencia en contra de dicha población, que hubieran sufrido o estén sufriendo cualquier tipo de violencia y que tengan conocimiento una autoridad o autoridades de primer contacto, hasta el diseño del plan integral de restitución de derechos por parte de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece en su numeral 19 que se encuentran establecidos los derechos humanos de los tlaxcaltecas. Específicamente establece el derecho a la protección de los niños, niñas y adolescentes bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e interés superior de la niñez,
los que para su salvaguarda establece una serie de mecanismos que observarán las autoridades para garantizar su protección. En nuestra entidad se encuentra vigente la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, donde se contempla la garantía al pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de la niñez en la entidad bajo el principio preponderante del interés superior de la niñez. Por su parte, la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala establece una serie de medidas y coordinación interinstitucional con transversalidad en enfoques para la planeación, organización, mejora y evaluación de los procesos de atención en materia, destacando medidas de protección para las niñas, niños y adolescentes que serán a su vez fortalecidas con las acciones que al efecto reservan las instituciones que la integran de acuerdo a su competencia. Quinto, el objeto del presente dictamen, como ya se ha expuesto, lo constituye la iniciativa presentada por la colegisladora, por lo que el estudio y análisis efectuado por las dictaminadoras se advierte que la misma es procedente, proporcional y razonable, por su relevancia en el señalamiento de la intervención oficiosa y obligatoria de las dependencias y entidades de los poderes públicos del Estado, organismos públicos autónomos y gobiernos municipales, para que el ámbito de su competencia apliquen protocolos de coordinación interinstitucional para la protección de niñas, niños y adolescentes, víctimas de maltrato o violencia. En este contexto, las unidas comisiones proponen efectuar modificaciones a la propuesta inicial, pues es gramaticalmente necesario. Con esto la reforma planteada será explícita y adecuada, sin que para esto se modifique la intención natural de la iniciante, pues acercadamente con esta reforma se amplía el campo de acción e intervención de las autoridades y de la Comisión Técnica en atención y otorgamiento de medidas para salvaguardar los derechos de la niñez tlaxcalteca. Finalmente, los organismos unidos dictaminando de manera conjunta proponen en sentido amplio adicionar una fracción 13 al artículo 9 y adicionar la fracción 13, artículo 15 de la ley en la materia, para robustecer la redacción en la intención de la diputada que inicia, y así crear armonización y vínculo que fortalezca una pretensión legislativa. Por lo que con lo que reforma en primer término se debe de dotar legalmente de una facultad a la referida comisión técnica prevista en el ordenamiento jurídico. Asimismo, se debe establecer claramente los instrumentos que deben observar las dependencias y entidades de los poderes públicos del Estado, organismos públicos y autónomos y gobiernos municipales. Por los razonamientos anteriormente expuestos, con estas comisiones dictaminadoras se permiten someter a consideración de esta Asamblea Legislativa respetuosamente el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y novena, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman las fracciones 11ª y 12ª del artículo 15 y se adicionan una fracción octava al artículo 9, corrigiéndose las siguientes, en su orden, y su fracción 13ª al artículo 15, ambos de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 9. La Comisión Técnica tendrá las facultades siguientes. De la fracción primera a la séptima queda igual. Fracción octava. Elaborar y aprobar el protocolo estatal de coordinación interinstitucional para la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. De la fracción novena a la 12ª queda igual. Artículo 15. Además de lo previsto en el artículo anterior, el programa estatal establecerá los mecanismos para que las dependencias y entidades de los poderes públicos del Estado, organismos públicos autónomos y gobiernos municipales en el ámbito de su competencia lleven a cabo las siguientes acciones. De la fracción primera a la 10ª queda igual. Fracción 11ª. Fomentar la realización de investigaciones científicas mediante de las cuales se obtenga mayor precisión sobre las causas y contextos en que se da la violencia familiar, la dinámica del abuso y que permita comprender mejorar la forma
en que esta violencia afecta la salud y el desarrollo de cada uno de los miembros de la familia, en especial las mujeres, niños y personas de la edad avanzada con capacidades diferentes. Fracción 12ª. Diseñen y operen programas educativos en todos los niveles de escolaridad, introduciendo una temática que fomente la cultura de la no violencia en la familia, la paternidad y la maternidad responsables, la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres, así como el respeto a la dignidad de todas las personas integrantes del núcleo familiar. Y fracción 13ª. Aplicar oficiosamente el Protocolo Estatal de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencia, diseñado por la Comisión Técnica o, en su caso, el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencia. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido de este decreto, al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en el Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcal, a los 21 días del mes de febrero del año 2023. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, diputado Eber Alejandro Campos Chavelar, presidente; diputado Jorge Caballero Román, vocal; diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal; diputada Maribel León Cruz, vocal; diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, vocal; diputada Mónica Sánchez Angulo, vocal; diputado José Gilberto Temolsi Martínez, vocal; diputada Reina Flor Báez Lozano, vocal; diputado Lenin Calva Pérez, vocal; diputado Juan Manuel Cambrón Soria, vocal; diputado Vicente Morales Pérez, vocal; diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, vocal; diputada Diana Torrejón Rodríguez, vocal; diputado Rubén Terán Águila, vocal. Por la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, diputada Diana Torrejón Rodríguez, presidenta; diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, vocal; diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, vocal; diputado Juan Manuel Cambrón Soria, vocal; diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, vocal; diputada Lorena Ruiz García, vocal; diputado Vladimir Zainos Flores, vocal. Es cuanto, presidente.